¿Sabías que incluso después de ver todas las películas de Spider-Man, aún no tienes idea de cómo era el verdadero Spider-Man original? No me malinterpretes. Puedes ser un gran fan de las películas, pero mucha gente no se da cuenta de que estas versiones cometieron muchos errores y cambiaron bastante la historia original del primer Spider-Man. Pero estoy aquí para corregir eso. Y al final de este video, créeme, nadie conocerá a Spider-Man mejor que tú. ¿Sabías que el Spider-Man de Tobey nunca debía tener telarañas orgánicas? Todos sabemos que en las películas, Peter Parker de Tobey lanza telarañas directamente desde sus muñecas. A diferencia de Andrew y Tom, que usan lanzatelarañas mecánicos, Tobey es el único cuyo cuerpo produce la telaraña de forma natural después de la picadura. Pero ese nunca fue el plan original. En los cómics, Peter Parker usa dispositivos especiales en las muñecas para lanzar telarañas. Y Sam Raimi, el director de las películas de Spider-Man con Tobey, de hecho creó accesorios de lanzatelarañas mecánicos para su traje antes de que terminara la filmación. En un tráiler temprano, se puede ver claramente al Spider-Man de Tobey usando dispositivos en las muñecas, tal como en los cómics. Pero en algún momento de la producción, esos accesorios desaparecieron sin explicación. Pero el siguiente detalle te va a impactar. La idea de las telarañas orgánicas en realidad viene del guión de Spider-Man de James Cameron en los años 90, donde se usaban como símbolo de la pubertad, así que Raimi la incorporó en su versión. Luego en 2015, cuando Marvel decidía qué versión usaría Tom Holland, el escritor de cómics Brian Michael Bendis votó por los lanzatelarañas mecánicos. Y ese voto es la razón por la que todos los Spider-Man después de Tobey usan un dispositivo. Pero las películas con el Spider-Man de Tobey no son las únicas en las que se cometieron errores. Las de Andrew también tienen errores bastante raros que nunca debieron pasar. ¿Notaste que el Peter Parker de Andrew Garfield es el menos fiel al original? Déjame explicarte. En los cómics, Peter siempre es el chico nerd y víctima de burlas en la escuela. Casi no tiene amigos, no tiene hobbies populares y Flash Thompson lo molesta todos los días. Así es el Peter Parker original. Pero Andrew Garfield es completamente diferente. Al inicio de The Amazing Spider-Man, vemos a Peter andando en patineta por los pasillos de la escuela y saludando a chicas con seguridad. Pero en los cómics, Peter Parker nunca se ve así. Siempre es tímido, sobre todo con las chicas que le gustan. Pero el siguiente detalle lo hace aún peor. En la escena inicial, cuando Flash comienza a molestar a otro chico, Peter no se queda quieto. Se mete y enfrenta a Flash directamente, incluso sin tener poderes todavía. Eso es totalmente distinto a la personalidad real de Peter Parker en los cómics. Comenta si prefieres a Peter Parker seguro como el de Andrew o tímido como en los cómics. Pero las películas antiguas no son las únicas responsables de estos cambios. Incluso las versiones más recientes de Marvel cambiaron a Spider-Man de una forma que nadie esperaba. ¿Sabías que Marvel en realidad arruinó a Spider-Man para ti? Solo mira esto y vas a estar de acuerdo. En los cómics, Spider-Man siempre ha sido un chico adolescente sin dinero que resuelve todo por su cuenta. Él mismo crea sus lanzatelarañas, cose su traje y hace todo solo porque su identidad debe mantenerse en secreto. Pero Marvel cambió todo. En Civil War, Tony Stark le da a Peter su primer traje, ya mejorado con una inteligencia artificial, varios modos de telaraña y gadgets que valen millones. Y en las siguientes películas, cada mejora viene de Tony. Ningún otro Spider-Man tuvo ese tipo de apoyo en su universo. Pero el siguiente detalle es aún más loco. En Homecoming, después de que Peter falla al detener a El Buitre, Tony Stark aparece para ayudar, pero también le quita el traje como castigo. En los cómics, ningún mentor tuvo ese nivel de control sobre Peter Parker. Él siempre fue independiente. En este punto tenemos 3 versiones diferentes de Spider-Man en el cine, y aunque a todos nos gustan y las volvemos a ver, cada una se ha alejado de la historia original de Spider-Man. Cada película de Spider-Man rompió sus propias reglas, pero nadie lo notó. Recuerda la historia del Peter de Tobey sobre el tío Ben. En la primera película, Peter cree que un ladrón mató al tío Ben. Luego en Spider-Man 3, se revela que el verdadero culpable fue Flint Marko, el hombre de arena. Pero en No Way Home, el Peter de Tobey habla de la muerte del tío Ben por un ladrón, como si lo de Spider-Man 3 nunca hubiera pasado. Encontré al hombre que creí que lo había hecho. Pero la versión de Andrew tiene un problema aún más grande. Recordamos cómo el hechizo del Doctor Strange salió mal y empezó a atraer a personas que sabían que Peter Parker era Spider-Man. Pero del universo de Andrew aparece Electro, lo cual no tiene sentido, porque en The Amazing Spider-Man 2, Electro nunca supo quién era Spider-Man. Incluso dice que pensaba que Spider-Man era negro. Creí que ibas a ser negro. Pero la versión de Tom es la más impactante de todas. Desde 2002, todas las películas de Spider-Man siguen una regla. Spider-Man no mata. Pero en No Way Home, después de la muerte de la tía May, el Peter de Tom se llena de ira. Lo quiero matar. Y en la batalla final toma el deslizador del Duende Verde e intenta atravesarlo con él. Eso rompe la regla que todos los Spider-Man siguieron durante 20 años.
Comenta abajo cuál película de Spider-Man verías una y otra vez. Y mientras escribes tu respuesta, es momento de profundizar en los cambios que los directores hicieron en la historia de Peter Parker para hacerla más interesante. Pero, ¿realmente mejoraron a Spider-Man o lo arruinaron? Estás a punto de descubrirlo. Ninguna película de Spider-Man ha hecho bien al personaje femenino. Solo mira esto. Mary Jane en las películas de Tobey pasa las 3 siendo rescatada. Es capturada por el villano en cada ocasión y no tiene una historia propia fuera de esperar a que Peter la salve. La única razón por la que está en la historia es para ser rescatada o para hacer que Peter se sienta culpable. Pero espera escuchar sobre la novia de Andrew. Gwen Stacy estaba bien escrita, tenía un trabajo real en Oscorp, sus propios objetivos y una química auténtica con Peter. Pero en la segunda película, la matan solo para darle al Spider-Man de Andrew una razón para sufrir. Su muerte no tiene otro propósito que hacer que Peter esté lo suficientemente triste para cerrar la historia. Pero la versión de Tom no es mejor. MJ pasa de ser un personaje secundario en Homecoming a convertirse en el interés amoroso de Peter en Far From Home, prácticamente sin ningún desarrollo de su personaje entre tanto. Y justo cuando se vuelve importante para la historia, el hechizo de memoria la borra inmediatamente de la vida de Peter. Si bien esta es una opinión personal sobre el papel de las chicas en la historia, algunos errores evidentes en las películas se repiten con otros personajes. ¿Sabías que cada película de Spider-Man desperdició a uno de sus villanos más importantes? En Spider-Man 3, el peor villano de Tobey es Venom. En los cómics, Venom es uno de los enemigos más aterradores de Spider-Man. Es una criatura físicamente superior que casi siempre lo vencería en una pelea. Pero en la película interpretado por Topher Grace, solo parece un Spider-Man con traje negro. Ni siquiera es el enfoque principal y comparte pantalla con el Hombre de Arena y Harry Osborn. Pero las películas de Andrew cometieron otro error. Harry Osborn pasa casi toda de Amazing Spider-Man 2 como un joven enfermo y desesperado. Luego, en la escena final, se inyecta un suero y se convierte en el Duende Verde en menos de 10 minutos. Después de eso, solo mata a Gwen Stacy y desaparece, con muy poco tiempo en pantalla, pero la versión de Tom desperdició aún más. En los cómics, Shocker es uno de los enemigos más antiguos de Spider-Man, pero en Homecoming hay 2 Shockers. El primero muere a manos de El Buitre antes de hacer algo, y el segundo aparece varias veces, pero termina atrapado con telaraña en un autobús escolar por Ned. No es que me molesten los cambios creativos en la historia de los villanos, pero destruir por completo su esencia original y presentarlos de otra forma es algo que no puedo apoyar, y en un momento vas a estar de acuerdo conmigo. Noté todos los errores que cometieron las películas de Spider-Man con sus villanos principales. En los cómics, Norman Osborn usa una máscara de duende que se mueve y muestra sus expresiones. Pero en la película de Tobey, el Duende Verde lleva un casco metálico que nunca se mueve. Y lo irónico es que el actor Willem Dafoe es uno de los más expresivos de Hollywood. La máscara es un gran ejemplo de cómo aprovechar las expresiones de un actor. Pero aquí, el rostro de Willem Dafoe quedó oculto detrás de una máscara de plástico. Pero espera a ver el siguiente. En los cómics, Electro usa un traje amarillo y verde con una máscara en forma de rayo. Pero en The Amazing Spider-Man 2 cambiaron todo eso por un hombre azul brillante sin traje ni máscara. Pero las películas de Tom fueron aún más lejos. En los cómics, el Buitre es un hombre mayor y calvo que vuela con alas de plumas reales. Pero en la película es un padre de mediana edad con un traje mecánico hecho con tecnología alienígena. Algo muy distinto a la versión original. Ahora podrías pensar que estas decisiones se tomaron por presupuesto. Crear una criatura voladora con alas reales requeriría mucho CGI y dinero. Pero ¿cómo explicamos los siguientes errores que sí quedaron en las películas? Estos errores en las películas de Spider-Man son increíbles, y el último es el más loco de todos. En la película de Tobey, Peter dispara una telaraña por accidente en la cafetería de la escuela, jala una bandeja que golpea a Flash y se desliza por todo el lugar. Sabemos que todos lo ven, pero unos días después, Spider-Man aparece en Nueva York lanzando las mismas telarañas orgánicas desde sus muñecas, y aún así, nadie en esa cafetería lo relaciona. Pero la versión de Tom tiene el error más grande de todos. Homecoming empieza con un texto que dice que la historia ocurre 8 años después de la batalla de Nueva York, pero esa batalla ocurrió en 2012 y la película se sitúa en 2016. Esos son solo 4 años. Eso significa que el texto que Marvel puso en pantalla está equivocado. Eso es todo por hoy. Dale like y suscríbete para más contenido.